Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Entre 1864 y 67, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la hacienda de La Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71, lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno, levantando la bandera de la no reelección. Les voy a contar una vieja historia de una rebelión, el plan de la Noria que el general Díaz tramó con euforia. Don Benito Juárez era el presidente, siempre reelegido, lo quería la gente, pero su enemigo pensaba diferente. No a la reelección, ese era su lema. Miren qué hablador, no se mordió la lengua, pues cuando él gobernó, de eso no se acuerda. Al primer ministro Lerdo de Tejada le salió lo listo, se unió de volada, no tenía previsto que ni sirvió de nada. Las fuerzas juaristas frenaron la afrenta, el general Díaz perdió la revuelta, sus ideas de gloria quedaron disueltas. Pero de repente cambió la jugada, muere el presidente, suple de Tejada, pero el inocente no se imaginaba que ahora su oponente algo ya tramaba. Esa rebelión la cuento mañana, pues esta canción aquí ya se acaba. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Todo inicia después de la muerte del presidente Benito Juárez, en 1872. La primera magistratura del país fue ocupada por el vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien convocó a nuevas elecciones. Se presentaron dos candidatos, el mismo Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz.
El Plan de Tuxtepec, lanzado por Porfirio Díaz en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de la República, reconoce la Constitución, las leyes de reforma y proclama al general Porfirio Díaz como líder del movimiento. Fue una declaración que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue elaborado por Porfirio Díaz y anunciado el 10 de enero de 1877 en el municipio de Villa de Jotitlán de San Lucas, Tuxtepec, Oaxaca. Fue rubricado por una fracción de militares liderados por el coronel Hermenegildo Sarmiento y por los porfiristas Vicente Riva Palacio y Irineo Paz, que fueron instigados por el general Porfirio Díaz. El 21 de marzo de 1876, Porfirio Díaz se rebeló contra el presidente Lerdo de Tejada en el Plan de Tuxtepec. Defendió el principio de no reelección y surgió como la bandera el general Porfirio Díaz. La victoria del Plan de Tuxtepec dio la presidencia provisional a José María Iglesias y más tarde el general Porfirio Díaz asumió la presidencia el 5 de mayo de 1877. Los principales participantes de este plan fueron Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, el general Donato Guerra y José María Iglesias. Se dice que los autores del texto acusaban al presidente Lerdo de haberse rodeado de presidiarios y asesinos. Lo criticaban por entregar al país a los ingleses. El Plan de Tuxtepec incluía los siguientes conceptos. Artículo 1. La ley suprema de la República son la Constitución de 1857, las leyes de reforma. Artículo 2. Prohibición de reelección del presidente y los gobernadores de estado. Artículo 3. Don Sebastián Lerdo de Tejada es repudiado como presidente de la República. Artículo 4. Los gobiernos de todos los estados serán reconocidos si se adhieren a este plan. Si esto no sucede, los jefes del ejército de cada estado serán reconocidos como gobernadores. Artículo 10. Porfirio Díaz será reconocido como general en jefe del ejército. El Plan de Tuxtepec colocó al general Porfirio Díaz como presidente de la República. Del gobierno de Díaz comenzó el periodo llamado Porfiriato. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Pearsons una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910 y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo lujo.
Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después, partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia y al exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París.